en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el Bendiciones, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su admirable Hijo Jesús. Hoy aquí en su programa Para Dios Nada es Imposible tenemos un tema poderoso, el poder del perdón. Y tenemos un invitado muy especial que todavía no se lo voy a revelar porque es una persona a quien amo mucho en Cristo y fue maestro mío. Todo lo que sé acerca de liberación y acerca de liderazgo me lo enseñó ese pastor que amo mucho. Pero no podemos empezar nada en el Señor sin antes leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Salmos, Salmos 3, verso 1, y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Sabemos pues que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en regiones celestes. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros no podemos ver la persona, sino lo que opera detrás de esa persona. Entonces, cuando sientan persecución, sientan que esa persona le ofendió, sientan que esa persona no le perdona, no vean a la persona, sino lo que está operando detrás de esa persona, que son espíritus de pleito y de contienda. A veces espíritu de envidia, según el caso en particular, pero nunca vean a la persona per se, vean lo que opera detrás de esa persona, y esto es lo que aquí el Salmos 3 quiere decir. Entonces en el verso 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Entonces aquí hace una pausa el salmista, y no hay salvación de él porque pensaban que ya no iba, que ya estaba muerto, que no tenía una solución, que no iba a haber algo contundente en la vida de David que pudiera dar arribo a él levantarse, pero el Señor estaba con David. Y dice en el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es nuestro escudo, Jesucristo es nuestro escudo, nuestro estandarte. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro prosperador, nuestro amo, nuestro dueño, que vela por nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Y Él es fiel y el verdadero. Amén. Entonces continúa diciendo: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo, Selah. Y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. ¿Y quién es la palabra si no es Cristo? Porque recuérdense que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con él en el principio, Jesús. Por él, por Jesús fueron creadas todas las cosas. Sin él, sin Jesús, nada de lo creado existiría. En Jesús estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no han podido extinguirla, no han podido contener esa luz inaccesible. Amén. Y dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí, dice el salmista. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. Y con este banquete nosotros empezamos hoy su programa de Para Dios Nada es Imposible. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con más de un programa poderoso en Dios. Amén.
Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, dale la campanita. Retornamos a su programa Para Dios nada es imposible. Como le dije anteriormente, hoy tenemos un tema poderoso en Dios, el poder del perdón. Y hoy tengo un invitado especial. Para mí es un placer, para mí es un honor, para mí es una honra tener aquí en su programa Para Dios nada es imposible al maestro, al pastor Juan Betances. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Para dar con el pastor, eso por fue esta muchos invitación. meses, ese hombre muy ocupado, nunca tenía tiempo. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor y honrado de esta invitación donde vamos a compartir experiencias en Dios, experiencias de fe. Aleluya, aleluya. Entonces, para presentar debidamente al pastor y maestro Juan Betances, el pastor es maestro, es evangelista también. Para mí es un evangelista porque hace una labor social muy linda con las personas, hace una labor en barrios y me mandó unos videos ayer que yo de verdad digo que el Señor está, su visión, acoplándosela a todos sus líderes. También es esposo de la pastora, que la quiero mucho, Ana María de Betances, una pastora también muy amorosa. Su iglesia, Aliento de Vida, también tienen un ministerio, Aliento de Vida. Y fui yo también una alumna de su instituto, Amor y Vida, donde me formé de liderazgo cristiano y donde aprendí todo lo que sé de liberación. Como decía anteriormente, antes de que sepan quién estaba conmigo aquí en el programa, para mí es un placer porque todo lo que sé de liberación, primero lo teórico, después el Espíritu Santo te lo imparte, lo sé a través del pastor Juan Betances, que le sacaba el jugo como así, como una pasta dental, y lo llamaba y le escribía a cualquier hora, y siempre con esa vocación de servicio me contestaba, sea la hora que sea, pero me contestaba cualquiera de esas preguntas que ustedes saben que cuando nosotros tenemos esa hambre por conocer el mundo espiritual, yo tenía esa sed, él me la contestaba. Y hoy está con el poder del perdón. Pastor, el escenario es suyo. Muy bien, comenzamos el tema de hoy del poder del perdón y qué bueno poder hablar de la expresión del amor de Dios, que es el perdón. Porque a través del perdón es que Dios nos mostró el amor que Él nos dio a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y hablar nosotros de perdón es ir a los orígenes del hombre. Cuando el hombre pecó, Dios elaboró un plan. Amén. Y ese plan que Él preparó de salvación para el hombre, lo realizó en Jesús. Desde Génesis 3 ya fue anunciado que de la simiente de la mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente.
Y ese fue la semilla de la mujer, lo nacido de mujer, ese fue Jesús de Nazaret. Amén. Y Él nos dio a conocer el perdón de Dios desde que en la cruz Él mismo perdonó a todos aquellos que le crucificaron y expresó aquellas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Y Él tomó el lugar que le correspondía al pecador, que era Barrabás. Siendo inocente, Él murió por el pecador, murió por todos nosotros, por los culpables. Y ese amor de Dios lo manifestó cuando en la cruz hizo el mayor sacrificio que puede realizar hombre alguno por amor, que fue de, siendo inocente, entregarse como culpable para tomar lugar en sustitución de nosotros, el lugar que nos correspondía a nosotros de realizar ese sacrificio para poder tener salvación y vida eterna. Amén, amén, amén. Y tú que estás viendo la televisión, así como Jesucristo nos perdonó, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aquí Jesucristo denotó que tenía una comunión con su Padre. Padre, perdónalo, tenía intimidad, lo que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Perdónalo, a Él apeló, intercedió como nosotros debemos de interceder. ¿Por qué no saben lo que hacen? Jesucristo es nuestro asistente legal, pastor, quien defiende nuestra causa, es nuestro abogado, siempre va a estar ahí. ¿Y por qué si Jesucristo nos perdonó? ¿Por qué si el Padre nos perdonó? Tú no puedes perdonar al hermano que peca contra ti. Hasta 70 veces 7 dice la palabra de Dios, debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí. Y ese 70 veces 7 es un simbolismo de las veces ilimitadas, no importa tantas veces usted, una persona, lo haya agraviado, usted debe de perdonarlo, si lo perdona de corazón, porque así está establecido en la palabra de Dios. ¿Y qué es perdonar? Que es liberar, es soltar, es dejar ir. En el caso nuestro, nosotros siendo pecadores, el enemigo tiene que soltarnos cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando venimos en arrepentimiento delante de Dios. El mensaje de salvación es de arrepentimiento para perdón de pecados. Y si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros vamos a guardar ofensas? Si la mayor ofensa la había cometido el hombre contra Dios y siendo nosotros pecadores, Él, siendo inocente, se despojó de su condición divina, se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado, y no estimó por grande aferrarse a esa condición de Dios, sino que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado, obedeció hasta la muerte y murió en la peor de las muertes, muerte de cruz. Él se humilló para que nosotros podamos tener vida eterna en Él, podamos tener comunión perfecta en Él. Y Jesús se convierte para nosotros en la luz que ilumina nuestro caminar, en la vida que transforma todo nuestro ser, cuando vamos a Él en arrepentimiento y reconocemos nuestra necesidad de Él. Porque a partir de ese momento podemos entrar en el mayor beneficio del perdón, que es la comunión y la intimidad con Dios. Amén, amén, amén. Y le tengo una preguntita luego de estos comerciales, pastor. ¿Ha tenido usted que perdonar a alguien alguna vez? ¿Le ha sido difícil perdonar a alguien que le haya causado un mal? Porque aquí hay que dejar algo claro. El mal está ahí y a veces nosotros no somos culpables. Pero esa pregunta se la voy a hacer al pastor luego de los comerciales. Porque aunque nosotros tengamos la razón, debemos de perdonar. Shalom.
Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy estamos hablando un tema poderoso, el poder del perdón. Y es poderoso perdonar, pastor. Vemos que en Mateo 18:15 dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a dos y ve con él, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por republicano. Por eso Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? Porque en la tradición judía, si usted tenía un inconveniente con alguien, decían, y es lo correcto, ve tú resuélvelo con tu hermano, que si tienen la misma madurez y si son cristianos, ustedes lo pueden resolver entre ustedes. Pero si no se resuelve así, entonces ve a los ancianos de la iglesia. Y si no lo resuelve así, bueno, pues entonces díselo a la congregación. Y si no lo resuelve así, entonces tenlo por anatema, o sea, una persona no conocedora de Dios, que no tiene un espíritu perdonador. Ahora le pregunto, pastor, ¿le ha sido difícil perdonar a alguien alguna vez? ¿Cómo Dios ha tratado con usted en su corazón? Solamente teniendo el amor de Dios en nuestro interior somos capaces de perdonar. Aleluya. El que no ha nacido de Dios no conoce a Dios y no puede conocer el amor de Él. El amor de Dios se expresa a través del perdón. Amén. Y si nosotros decimos que amamos, tenemos que perdonar. Aleluya. No podemos guardar, no podemos tener rencor, resentimiento. Cuando nos recordamos de alguna ofensa, tenemos que soltarla, dejarla ir. Y a la pregunta que me hacías de si me ha tocado perdonar, todos nosotros vivimos la ofensa diaria. Así es. Y no te voy a decir de manera específica un daño grande, porque lo hemos pasado, yo lo he pasado y he tenido que sacar de mi interior ese mandato que Dios nos hace de que perdonemos, pero Dios nos ayuda en medio del proceso. Y Amén. Cuando Él nos ayuda en medio de ese proceso, ya el perdón se convierte para nosotros en un estilo de vida, de manera que ya tú no te recuerdas ni siquiera del hecho que pasó. Ajá. Tiene otro que traértelo a la memoria. Ay, sí, es verdad, ya yo lo había olvidado. Porque es que cuando tú perdonas de corazón, ya eso es parte de un pasado que uno no lo trae a la memoria. Si te llegó, bien, pero tú no traes a la memoria las cosas antiguas, no traes a memoria los hechos pasados, porque el perdón debe ser un estilo de vida. Amén, Y, y el estilo de vida es expresión del amor que hay en el corazón nuestro. Amén. Y al saber que Dios nos amó primero y que ese amor Él lo expresó a través del perdón. Y si Él nos perdonó tanto a nosotros, ¿cómo vamos nosotros a guardar ofensas? ¿Cómo Amén. vamos a devolver mal por mal? Y solamente con el amor de Dios es que esto se puede lograr. Aleluya. ¿Por qué razón? La Biblia nos habla que Jesús nos indicó en Mateo 6 que no debemos devolver mal por mal. Así es. Antes bien, a todo el que nos hace mal, debemos devolverlo con bien. Sí, no, esto no estamos en el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo, diente por diente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como decía el pastor, ¿qué es perdonar? Es soltar, es liberar a una persona espiritualmente que nos ha hecho mal, es absolver, es dar por cancelada una deuda. Aquí en Mateo 18:26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué poderoso! Eso nos libera, perdonar, de ligaduras, de maldiciones generacionales. Señores, es una llave cuando perdonamos, que nos abre puertas de bendiciones en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Muchas veces esas personas, pastor, que nos hacen ese daño es porque tienen áreas que no han sido entregadas al Señor, no están resueltas. Al fin y al cabo, el único culpable que es el diablo, porque crea confusión entre los hermanos, y al no tener ese conocimiento y al no tener esas áreas libres,
por la palabra, no hay una renovación de la mente, esas personas pueden emitir un rechazo sobre usted, hablarle mal, sea lo que sea la ofensa, pero realmente no se debe ver la persona en sí, sino Has lo que dicho opera. una palabra que es importante para el tema que estamos tratando, es la palabra ofensa. La palabra ofensa en el original del griego es escandalón, y escandalón era una vara que se utilizaba con un arco que tenía como una lanza o una flecha en la parte frontal, y se utilizaba para cazar animales. Quiere Así decir es. que cuando nosotros no perdonamos, lo que estamos haciendo es que estamos cayendo en la carnada que nos puso el enemigo, en la Claro, trampa. claro. ¿Para qué? Para que estemos en las manos de él. Si dejamos que la ofensa tome parte en nuestro corazón, entonces caemos en la trampa, y Sí. entonces Dios nos entrega a los verdugos, a los demonios, a los perros. Sí, No, eso me... Dios mismo nos entrega, Sí. como dice la Yo me palabra. acuerdo y me río, pastor, porque yo recuerdo aquella época cuando yo estudiaba en su instituto, yo me acuerdo, y estaba con Natanael, mi compañero, que pensando que nos la sabíamos todas. Y se puso este tema de Mateo 18:32. Y yo no había leído detenidamente. Y usted explicaba que si no perdonamos, el Señor nos echa a los verdugos. Yo dije, ¿y dónde dice eso? Natanael y yo nos miramos. Pero ya viene este pastor con cosas raras. ¿Y dónde dice eso? Porque Dios es amor. Y usted pacientemente dice, busquen Mateo 18:32. Y cuando leímos, entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, o sea, a los demonios. Cuando nosotros leímos eso, ¡ay, Dios mío! Porque uno a veces cree que se las sabe todas. Y por eso es bueno mantenerse estudiando, por eso es bueno mantenerse caliente en el Señor, leyendo la palabra, buscando sabiduría en Y el nombre poderoso de practicarlo. Jesús, y practicar. Y yo dije, Vivir espérate, esa palabra. ay, yo todavía no estoy preparada para esto. Cuando el pastor nos dijo eso a mí, a Natanael, yo dije, no, hay que leer de nuevo, hay que volver a las bases, pastor. Entonces, como usted dice, nos echa los verdugos, y que tenemos que volver un estilo de vida, el perdonar, porque es que a diario nosotros estamos enfrentados a falta de perdón. ¿Quién no es ofendido por una palabra, por un hecho, por una traición, por un engaño, por una mentira? Todos nosotros somos ofendidos diariamente. Además, si el Hijo de Dios fue ofendido, con más razón nosotros, porque Él dijo, de esa copa beberán. Entonces, no podemos sentirnos, ay, que no, que me están ofendiendo, y más los pastores, que tienen que estar lidiando con esas ovejas, y que la iglesia es un hospital, y el pastor tiene que tener esa paciencia para atender a esa oveja, disciplinar a esa oveja, en el orden de Dios y con la palabra de Dios, para que esa oveja no siente esa ofensa. Y muchas veces le da un consejo que la oveja no quiere aceptar, pero que es un consejo que viene del mismo Dios, porque esa persona te la puso el Señor para que te instruyera en tu camino espiritual. Entonces, ahí vienen los conflictos a veces cuando no hay un crecimiento. Por eso es bueno tener una iglesia que sea liberada, una iglesia que su mente sea renovada, porque si no hay liberación, yo digo que no hay nada, porque entonces se activan esas maldiciones y esos demonios, y siempre va a haber un conflicto armado entre el líder y esa oveja que no tiene esa madurez, pastor. No sé si usted... La falta de perdón, Raiza, enferma el alma. Así es. Y la falta de perdón es la trampa más grande, la carnada que el anzuelo del enemigo nos pone. Y si nosotros caemos en ella, pues entonces nos desviamos del propósito de Dios. A tal manera que Jesús dijo que si vamos al altar, tenemos que resolver una ofensa que tengamos con algún hermano antes de presentarnos al altar. Quiere decir que nuestras oraciones son estorbadas. Así es. Cuando tenemos ofensas en nuestro interior, o cuando hayamos ofendido, porque no es solamente que me hayan ofendido a mí, es que yo haya ofendido.
Y mucha gente dice, yo no le hice nada para que él se sienta ofendido. Ese es su problema. Si él se siente ofendido, ese es su problema. No es lo que Dios nos manda. No, porque la ofensa la recibe la persona que recibe el daño. Así es. Entonces, si alguien se siente dañado por ti, que tú le has causado alguna herida, algún trauma, alguna situación que ha sido causada porque tú has sido piedra de tropiezo en su camino, oye, hay que decirle, perdóname, pero no perdonar es decirle, ay, si te fallé, excúsame, el famoso I'm sorry americano. Sí, aparte, pastor, que el Señor no recibe nuestras ofrendas si no perdonamos. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 5. Ahí podemos nosotros hablar de esto otro, de que cuando nuestras finanzas son afectadas, cuando hay falta de perdón. Cuando nosotros tenemos ofensas, heridas en nuestro corazón y las hemos guardado, o cuando hayamos hecho daño y consciente de que lo hayamos hecho, en nuestro orgullo no nos atrevemos a acercarnos a la persona y pedirle perdón de corazón, entonces nuestras finanzas pueden llegar hasta la destrucción. ¿Y dónde dice eso? Vamos a ilustrárselo para que ustedes vean que el pastor está diciendo realidad. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y no es que tú te vas a llevar tu ofrenda que tú le estás dando a la iglesia, tú la vas a dejar ahí. Pero tu oración no va a ser contestada, porque es que Dios no puede ver. Hasta cuando su hijo iba a pagar el precio, dice la palabra de Dios que Dios se separó de él. Y dijo que Jesucristo se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eli, lama sabachthani. Entonces, él dijo eso porque Dios no puede estar donde hay pecado. Si usted tiene falta de perdón ahora, venimos en el nombre poderoso de Jesús, rompiendo del mundo espiritual y del mundo físico con toda falta de no perdón, porque eso está estorbando tu vida. En el nombre poderoso de Jesús se rompen cadenas. Empieza a perdonar a una lista de personas que te han ofendido y a una lista de personas que tú has ofendido también, porque también tú has ofendido personas y eso te está restando en el mundo espiritual. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que se rompe toda farsa de no perdón en el mundo espiritual y en el mundo físico, y que ahora entra la paz de Dios a tu corazón. Pastor, me gustaría que usted hiciera una oración de salvación, siento de parte del Espíritu, para todas esas personas que nos están viendo y no han aceptado el Hijo de Dios y quieren ser trasladados de ese reino de tinieblas y ser trasladados al reino del amado Hijo de Dios, y quieren confesarlo, pastor, lo que Dios le ponga en su corazón. Mira, no perdonar es tratar de negar las ofensas. No perdonar es nosotros sentirnos avergonzados, pero no reconocer en nuestro interior. No perdonar incluso a nosotros mismos es cuando nos sentimos indignos de recibir algo. Nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los hermanos nuestros, pero sobre todo, hasta 70 veces 7, como lo que leíamos. Necesitamos es el perdón de Dios. Aleluya. Y el perdón de Dios es la puerta de entrada, amén, a la vida abundante. Aleluya, en el nombre de Jesús. Solamente podemos nosotros recibir plenitud de vida cuando Jesús llena nuestro corazón con su amor. Y ese amor que Él llena en nuestro corazón es el que nos permite amar al prójimo y no guardar ofensas. Porque si nosotros nos sentimos heridos en nuestro yo, en nuestro orgullo, no vamos a tener el amor de Dios en nuestro corazón, porque Dios se va a apartar de nosotros. Tenemos que dejar que Él haga la obra. Y por eso yo te invito. Amén. Si tú hoy estás escuchando aleluya, este programa, gracias, y Señor,
tú no habías oído escuchar nunca de este Amén. tema Gracias, y no Dios. has recibido a Jesucristo y Gracias, no le has Señor. confesado Gracias, a Él Señor. tus pecados, que en este momento Sí, Señor. tú vengas a sus pies. Solamente Amén. tienes que decirle, aquí estoy, Sí, Señor. reconozco mis pecados, perdóname. Amén. Tú moriste por mí en la cruz, pero resucitaste al tercer día para Sí, darme Señor. vida. Gracias, Señor. Permíteme entrar en la comunión contigo y te recibo como mi Señor y Salvador y Amén. te entrego todo mi ser. Aleluya. Díselo a Gracias, Él, Señor. te entrego todo mi ser y te autorizo a que Aleluya. tu espíritu venga a habitar en mi interior Amén. para darme vida. En el nombre de Jesús. Enséñame a conocerte, a entenderte y amarte Amén. hasta la eternidad. Recibe a Jesús en tu corazón. Amén. Cree que Él resucitó de entre los muertos y serás salvo. Si tú Aleluya. confiesas esta oración Fuego. en este momento, Amén. ahora tú estás recibiendo salvación. Impartición. La vida eterna Aleluya. estará en ti si lo confiesas. Amén. Jesucristo es la vida. Él es el camino a la vida. Amén. Yo quiero decirte que si hiciste esta oración por primera vez, es la oración más importante que has hecho en toda tu vida. Y visita una iglesia, su iglesia, pastor, ¿cómo se llama? Si no tienes donde congregarte. Aliento de vida, dónde Iglesia está, Cristiana, pastor? 27 de febrero, 531, esquina Tamboril, en la entrada de Manganagua, en la misma 27 de febrero. Amén. Iglesia Cristiana, Aliento de vida, segundo piso. Después de una pausa, continuamos con más de su programa. Para Dios nada es imposible. Shalom. Si quieres y necesitas pasar a un mayor nivel de gloria, inscríbete y sé parte de nuestro curso taller de sanidad interior y liberación, donde tu vida se va a ir sanando, donde tu vida se va a ir liberando, donde tu vida va a ir prosperando en el poderoso nombre de Jesús. Inscríbete, Cristo te ama. Shalom.
Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy con un tema poderoso, un tema bello, el poder del perdón. Y ustedes dirán, ay no, que yo no voy a perdonar porque a mí me ofendieron. Si nosotros no perdonamos, Cristo no nos puede perdonar y nos echan los verdugos. Y cuando yo entendí eso, yo dije, a través del instituto, fue que Dios me reveló esa palabra cuando el pastor nos dijo a mí, a mi amigo Natanael, no, pero búsquenlo en la Biblia. Y vi yo eso, yo dije, wow, pero este asunto del perdón es serio. Entonces, ¿por qué es tan importante perdonar, pastor? Porque los cielos son abiertos cuando nosotros perdonamos. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Amén. Para no tener las ventanas de los cielos cerradas, tenemos que abrir nuestro corazón al perdón. Wow. ¿Y qué no perdonar, pastor? Mira, negar la ofensa recibida, no, él no me ha hecho nada. Uh-huh. Él dijo algo de mí, pero eso lo dijo él. A mí eso no me tiene preocupado o preocupada. Uh-huh. Eso es no perdonar, porque en el fondo tú estás recibiendo la herida, pero tú la quieres negar. Entonces eso no es no perdonar. Okay. Para poder perdonar hay que aceptar que he ofendido o que he sido ofendido. Y hay que aceptar, para que Dios te perdone, hay que aceptar que somos débiles, que le hemos fallado a Dios. Hay que reconocer nuestra condición de pecador, nuestras debilidades y ir en genuino arrepentimiento delante de Él. Sí, aparte, cuando tú conoces el amor de Dios, el corazón tuyo se llena de una experiencia inolvidable. Cuando tú recibes el perdón, ese amor es tan grande en tu corazón que tú no lo vas a abandonar, tú no puedes abandonarlo. Y no vas a hacer nada que ofenda a ese Dios que te perdonó, que se olvidó de todo tu pasado, que te dio vida nueva, que te dio un nuevo nacimiento, que te hizo un ser nuevo, te hizo nueva criatura, un ser espiritual completamente diferente. Ya tu pasado queda atrás, ya Él se olvida de todo lo que tú hiciste y te recibe como su hijo. Y al recibirte como hijo, entonces todo cambia. amén, No perdonar es nosotros tratar de minimizar la ofensa, de decir, no, él me hizo poca cosa, o yo lo único que hice fue decirle tal o cual cosa, y ¿por qué tenía que ofenderse de tal manera? Es que tú no sabes hasta dónde lo que has dicho o has hecho puede llegar a causar una herida en aquel que ha recibido la palabra o el hecho que se haya cometido. Me gusta mucho ese tema porque de eso trata sus libros, Amor Eterno y A la Manera de Dios. El pastor Juan Betance, que no lo dije al inicio, aparte también de ser maestro, pastor, es teólogo y también es autor de libros. Amor Eterno, ustedes pueden conseguirlo en la librería Cruz Cristiana y también A la Manera de Dios. Videoclub Cristiano. Ajá, ok. Sí. ¿Y qué otro? ¿En dónde más? Y también en la librería El Maestro. Ok. Y pueden también escribirnos a través del Instagram o de Facebook a nuestra iglesia, escribirnos en las redes. ¿Tiene alguna cuenta en particular que la pueda decir si quiere por email para que le escriban ahí? Una cuenta de correo. De correo, sí. Sí, ministerio.amoryvida@gmail.com. Amén. ministerio.amoryvida@gmail.com. Amén, amén, amén. Entonces, pastor, Colosenses 3:13, con relación a lo que usted dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno estuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que era lo que usted decía, que es el vínculo que perfecto, porque 1 Corintios 13 dice que ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero la más excelente de ellas es el amor, porque cuando tú amas, Jesucristo dio un mandamiento nuevo, que nos amemos todos como Él nos ha amado, porque si usted ama al hermano como usted se ama, usted no le va a hacer ningún daño. Ese es el mandamiento principal. Sí, por eso aquí hay algunos pasos para perdonar, que yo no quiero que se me pase.
decide perdonar, eso es lo primero. Usted va a decidir perdonar en su corazón. Y usted me pregunta, ¿y cómo yo hago eso? Bueno, usted pida sobre el Señor y el Señor le va a enseñar cómo. El segundo, listas de personas que, como le dije ahorita. Cuando dices, perdón, no tomar la decisión, es que no se lo deje al tiempo. No. Sí. Yo sé que el tiempo va a borrar, tome la decisión. El que borra todo es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces, usted hace esa lista de personas que usted ha ofendido y que le ofendieron a usted. Después, usted tiene que arrepentirse de la falta de no perdón, porque usted, eso es como dice el pastor, eso es una carnada para el enemigo, eso usted crea una raíz de amargura, ese usted con el tiempo te cauteriza el alma y se vuelve una fortaleza para el enemigo. Entonces, te está impidiendo de recibir tus bendiciones espirituales y naturales. Y después, claro, tienes que expresarlo verbalmente, el perdón. Tiene que soltar a esa persona. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que le confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y quinto y último, renuncia a esos espíritus de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón. Pastor, yo quiero que usted haga una oración poderosa antes de despedirnos aquí en su programa Para Dios No Es Imposible. Una oración de rompimiento para todas esas personas que no han podido perdonar o que no han sabido perdonar, que el enemigo le ha tendido una trampa para que esa mente sea liberada, renovada a través de la palabra de Dios, que es la que liberta. A ti te corresponde tomar la decisión. Perdonar es un mandato divino, pero tú puedes acudir a Él para que te ayude. Nosotros por sí solos nos es difícil perdonar, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pido, Señor, que todos aquellos que han escuchado este programa y que han sentido en su corazón la necesidad de ser perdonados, de perdonarse a sí mismo, o ha venido a su memoria personas a las cuales hayan ofendido, que tú, Señor, toques su corazón. Sí, Señor. Y tú le permitas, Señor, ese perdón que solamente el amor tuyo puede provocar en nuestras vidas. Amén. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Revélate a todos aquellos, Señor, que han guardado alguna herida en su corazón. Amén. Y abre las puertas de los cielos, Señor, para que aquellos que han tomado esa decisión puedan, Señor, hacerlo. Que tu Espíritu, Señor, venga sanando las heridas que haya en el interior, en el corazón, y limpiando todo pasado oscuro, todo trauma del pasado, toda herida que haya sido alojada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pastor, y cuéntame qué tiene de actividades, qué es lo nuevo que viene para la iglesia suya. ¿Tiene alguna actividad de esa ayuda que el pastor, como evangelista, porque todo el que lleva ayuda a los pobres, y me gusta mucho eso, porque lo que hace la mano derecha que no sepa la izquierda. Hay cosas que uno no las saca a la luz porque Dios no quiere. Hay otras que las debemos sacar porque las personas se tienen que dar cuenta de lo que Dios hace en la vida de las personas a través de hombres y mujeres de Él que quieren servirle con excelencia al Señor. Entonces, ¿cuál es el programa de la iglesia? ¿Qué actividad hay en particular? Tenemos actividades para diciembre y noviembre. También dentro de este mes actividades con la comunidad. Pero en el programa quisiera solo decirle a todos aquellos que están escuchando estas palabras, Dios necesita hombres y mujeres que den testimonio de Él, testimonio del amor de Dios, y que puedan compartir la experiencia del perdón con aquellos necesitados. Tú puedes ser un canal de bendición para muchas personas, un canal para llevar ayuda, para que los que no conocen la salvación que es por Jesús puedan encontrarla. Amén. Y que aquellos que hoy están perdidos, que están con amargura en su corazón, puedan recibir sanidad en su alma. Que todos aquellos que tengan resentimiento, angustia, tristeza en su interior, pueda ser arrancado en su propia raíz, y comienza por enseñar lo que es el perdón.
hemos tratado el tema hoy del perdón y el mejor testimonio de que Dios está en nuestros corazones es cuando nosotros podamos compartir con los demás la experiencia del perdón que es a través de Jesucristo. Un estilo de vida significa morir cada día a nuestro yo y buscar ese perdón de Dios, porque fallamos todos los días, pero si Él está de nuestro lado, Él nos perdona. Y así cualquier ayuda que nosotros llevemos al necesitado va a ser porque somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Podemos hacer muchas actividades, podemos llevar muchas ayudas, podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos, que Él se sienta que lo que nosotros estamos haciendo es conforme a su voluntad, porque cuando nosotros logramos agradar a Dios, entonces Él nos premia, Él nos recompensa, Amén, amén, Él nos pastor. devuelve multiplicado la semilla que nosotros sembramos. Bueno, sentada aquí me siento como en el instituto aprendiendo. No he hablado mucho hoy porque hace mucho que no me nutría de esa raíz, de esa sabiduría que Dios le ha impartido al pastor Juan Betance. Muchas gracias, pastor, por estar Gracias aquí. a ti por la Este es su invitación, programa. Raiza. Yo quiero darle gracias a Dios también, porque sin Él no es posible este espacio, a Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado a través de su sangre poderosa. Y también quiero darles gracias a los amigos televidentes que me siguen también en las redes. Ustedes saben que el programa Para Dios Nada es Imposible se transmite por Facebook Live los viernes a partir de las 9 de la noche. Ahí estamos también con otros temas poderosos y sin límite de tiempo. Hasta doy 3 horas. Nos quedamos ahí en Facebook Live, un equipo, gozándonos en el Señor, impartiendo la palabra, impartiendo sabiduría, porque, pastor, lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios. porque para Dios Nada nada es es imposible. imposible. Shalom. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en el suelo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios,
Dios.